الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, queridas amigas, queridos amigos. Bienvenidos a este cuarto y último vídeo de entrevistas al artista plástico Hashim Cabrera con motivo de su exposición Maqamat en el Centro de Arte Rafael Botí. Para mí es un auténtico lujo poder dialogar con Hashim. Ya habréis visto 3 entregas anteriores y sobre todo poder o ser capaz de mostrar la realidad y dialogar sobre arte y pensamiento. Este último vídeo lo vamos a dedicar a un punto fundamental en la pintura de Hashim, en el arte, en las manifestaciones artísticas de Hashim, que es el color y la luz. Cuando nos hablaba en el vídeo anterior de que el color había sido para él, el estudio del color había sido para él una liberación, a mí me han surgido, digamos, diversas dudas que voy a intentar aclarar y espero que también os pueda aclarar a vosotros en este diálogo. Hashim, ¿cuán importante es la luz en el Islam como concepto? Hombre, yo creo que todo musulmán lo sabe, todo musulmán sabe que la luz, An-Nur, es uno de los nombres de Dios. Exactamente. Y hay una sura entera del Corán que se llama Sura An-Nur, la sura de la luz, maravillosa. Que Dios se define a sí mismo como Nur ara Nur, luz sobre luz. Hay que fijarse qué metáfora más sumamente compleja. Nur a la Nur. Sí, si yo pregunto sobre eso, es como en las luces sobre la luz. Luz sobre luz quiere decir que no existe sombra, digamos. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Es decir, que la luz que nos hace ver, la luz que nos permite ver y contemplar los objetos, la naturaleza, los árboles, la calle, todo eso, esa no es la luz verdadera, eso es un eco de la luz. Es un tajalli, una manifestación concreta y específica de la luz. Igual que An-Nur, la luz en árabe, es una manifestación cualitativa de lo absoluto, pero no es muy interesante. Cualitativa, pero no es lo absoluto. Lo absoluto en su absolutidad, de eso nada podemos decir, nada podemos saber. Las tradiciones espirituales dentro del Islam hablan que la luz, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa luz inmensa de An-Nur, porque si miramos fijamente como el sol nos podemos quedar ciegos. Claro, evidentemente. Entonces, la luz es esa realidad que no podemos reproducir, que no podemos describir, que no podemos conceptualizar. Y en cambio nos acercamos a esa realidad y a través del color. Decía Cézanne que a través del color dentro de la misma sombra. Es decir, que ya estamos situados en la sombra. Que toda criatura, toda creación vive en la sombra. De hecho, el Zil Allah, que sería algo así como la sombra de Allah, se menciona en el Corán. Es lo que encontraremos en el paraíso, estar bajo la sombra de Allah, ¿no? Claro, luz y sombra. Claro, porque ahí hay envueltos en su color. Ahí hay un desbordamiento de lo absoluto en su absolutidad se desborda y se genera, en la creación se genera una dualidad. Dice el Corán que todo lo hemos creado por parejas, por pares, sawai, dice. Y esa dualidad de alguna manera no es incompatible con la unicidad absoluta. Es una de sus manifestaciones. Es una de sus manifestaciones y en ese sentido eso está dentro de lo que nosotros podríamos considerar uno de los grandes misterios de la existencia humana, ¿no? Cómo si solo existe lo absoluto, cómo existimos nosotros como fulano, mengano,
como día y noche, como yo y tú, como Es la existencia frente a a la la inmanencia, esencia, frente claro, a la frente esencia, de la esencia. Entonces, de la esencia nada podemos saber, y de Dios, pues de Dios sabemos, como dice el Hadith Qudsi, yo soy como mi siervo piensa de mí, Exactamente. en el sentido de que, Es moldeable, es plástico. de que planteamos y expresamos, digamos, proyectamos nuestra condición particular en nuestra experiencia espiritual. En torno al tema de la luz hay dos partes que me fascinan. O sea, después de leer tanto los textos de los maestros antiguos o de los maestros tradicionales, musulmanes, sufíes, pues por ejemplo como Sheikh Ahmad Tijani o tantos maestros o Abdelaziz Abdabah, se habla de la primacía de la Nur Muhammadía, de la luz blanca del profeta, de la luz que guía. Y ante eso se puede contraponer otro concepto que a mí me fascina, que es la luz negra, de la que hablan Surabardi, de la que hablan los místicos israelíes, los que hablan de los místicos de Oriente, hablan de una luz negra, de la luz del Malakut, del reino de los ángeles. ¿Qué hay de eso? Sí, sobre todo Semnani, que es un Ishraqiyun, un auroral, místico auroral. Cuando nos habla de la luz negra, que la relaciona con la latifa jafilla de la garganta y con el verbo. Pequeño paréntesis, ¿qué son las lataif? ¿Qué son Las lataif son los centros sutiles. Y eso, Podrían ser homologables a los chakras del hinduismo, pero no es exactamente igual, ¿no? fijaos qué curioso lo que aprendemos precisamente. En el mundo islámico tenemos también chakras. Cierro paréntesis. Sí, bueno. La luz negra sería aquella que existe en presencia y en ausencia del objeto, porque la luz blanca, lo que se denomina luz blanca, que no es luz blanca, es luz incolora, existe en presencia del objeto, es decir, presentimos la luz porque lo vemos reflejado en una pared, Claro. lo vemos reflejado en un objeto, ¿no? En cambio, la luz negra es el Dios escondido, es el Deus absconditus, ¿no? que existe en presencia y en ausencia del objeto. ¿Y por qué la tradición le da a Mohammed de la luz blanca? No, los irraquiyún, la luz blanca se la... Yo me refiero a por qué la tradición magrebí le da a Mohammed el valor de... No lo sé, yo he seguido la tradición auroral de los irraquiyún, y la luz blanca se relaciona con la latifa sirrilla, que es la del secreto, y la relacionan con el profeta Musa, alayhi salam. Curioso, esos cambios de significado de un sitio a otro. Y el número de la taif, unos tienen 7, otros tienen 9. Sí, eso depende de la cosmovisión en la que te muevas. En el marco, digamos, interpretativo de los irraquiyún, la latifa haquilla de la realidad, que es la que se corresponde con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la latifa haquilla está en la latifa coronal, aquí en la coronilla, y es la cumbre de la montaña de Kaf, que es lo que llaman la montaña de Esmeralda. Que aparecía aquello la roca de Esmeralda. En el Mantija Tair, es en el libro de los pájaros, del del diálogo de los pájaros, ¿no? De esa lógica de los pájaros. Entonces, la progresión, digamos, la progresión de color y la progresión que en el caso de los irraquiyún no son colores materiales, son luces coloreadas, a diferencia de los chakras, no son colores materiales, no son pigmentos, no son materiales. Claro, porque en la India, por ejemplo, es el pigmento El puro. pigmento, Me acuerdo que era color, cuando te color. ponen el bindu, que es una Efectivamente. arcilla, es arcilloso. En el caso del sufismo israelí son luces coloreadas. Claro, y en esta obra, por ejemplo, estás viendo desde la materia negra, que es la latifa calvía, que es el Adam, que está en el chakra, en el perineo, la base corporal, que se corresponde con el profeta Adán, alayhi salam, Claro, que es el molde, Claro. ¿no? Que es materia negra, eso es materia negra. Es el barro. Y que va se dice habiendo que una se ha creado. progresión, hay una progresión hasta el verde esmeralda, que es una luz verde esmeralda que aparece, digamos, en el chakra coronal. Es poderosísimo realmente ese, porque Esa progresión es muy potente,
Porque a mí me gustaría que nos hablara un poco más de Sorus Lataef. O sea, me he quedado absolutamente fascinado de la potencialidad que tiene eso, cómo se plasma eso en una obra. Bueno, yo he estado trabajando durante años con uno o dos colores a lo sumo. Es decir, ¿Uno o dos colores? O dos colores. Es decir, durante 2 o 3 años trabajando solamente con blanco y negro, o trabajando otros 2 o 3 años solamente con negro y rojo. ¿Y eso no produce en ti un vértigo? Me refiero un vértigo, evidentemente. Produce un vértigo, pero produce una inmersión en el color, en cada color. Es casi una experiencia de fanada en el color, de aniquilación. De aniquilación en ese color. Y finalmente todo el proceso, curiosamente, hasta un poco antes, hasta las fases finales, no aparece el color azul. ¿Y eso por qué? Es curioso, y entonces ocurre como ocurre en la tradición cultural y ocurre también en la naturaleza, que al final aparece el color azul. Es decir, por ejemplo, en el arte japonés, todo el arte tradicional y clásico japonés tiene el verde, el rojo, el blanco, el amarillo, pero el azul aparece al final. En Al-Ándalus, por ejemplo, tenemos en Medina Zara la cerámica verde y manganeso, el negro, el blanco, el azul aparece en el reino nazarí, en Granada. Es decir, es el último color, digamos, en ser sintetizado, en ser producido. Y siempre aparece al final, es como... Porque al final es el camino al cielo. Mira, vamos a considerar eso. Habéis visto esos muñecos que son como un tente tieso, ¿no? Sí. Que tiene una base grande y sí. ¿no? Entonces tú coges y le abres al máximo y lo dejas y empiezas a girar, ¿no? Empieza a girar, boom, boom. Entonces los movimientos son más largos, más amplios y más lentos. A medida que se va perdiendo, digamos, la energía, el movimiento se va cerrando y se va haciendo más rápido y más corto. Las vibraciones. Las vibraciones. Entonces, la última vibración, la más corta y rápida, y de longitud donde más corta es el azul. Fascinante. Hasta llegar a la inmovilidad absoluta del negro. Por eso aparece más tarde. Del negro, aparece al final. Wow. Aparece al final. Y en cambio la amplitud, la expansión, la entropía máxima es el rojo. El rojo. Que es cuando es la longitud de onda más amplia y la cadencia más lenta. Eso te iba a preguntar, porque y produce calor. Cogiendo eso precisamente, a mí me ha impactado mucho leer en tu obra Ishraq, Los colores del alma, que como os decía en otros vídeos la tenéis disponible en www.berislam.com. En Los colores del alma tú hablas que el rojo es la vida. Es el rojo vital. Claro, es el despliegue máximo de la entropía. Y la tradición islámica le llama, aparece en muchos sitios, como el azufre rojo también. El azufre rojo, el azufre rojo aparece en el sufismo para expresar que alguien que no es el azufre común amarillo, sino el azufre rojo es lo extraño, es el elemento sintetizado que representa lo absoluto. Y en árabe también. Mira, hay una imagen muy elocuente dentro de la espiritualidad musulmana, y es que dice el astro blanco y resplandeciente que cruza, digamos, el espacio, que cruza el cielo, al llegar a la atmósfera, a rozar, digamos, con la atmósfera, se va volviendo incandescente y se vuelve rojo. Porque se vuelve llena de la vida, del roce de la vida, de la vida del planeta. Efectivamente. Eso es absolutamente fascinante. Y cuando llega a la Tierra, llega convertida en una piedra negra y oscura. Al final se convierte en una piedra, que son los 3 colores de la alquimia. Después el proceso espiritual es una inversión de ese proceso. Blanco, rojo y negro se convierte en negro, rojo y blanco. Es decir, el nigredo, que es la noche oscura, el rubedo, que es la contemplación, y el albedo, que es la unión. Es absolutamente fascinante. ¿Y qué relación hay con esa es la paleta primaria que aparece también en el Corán, cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: ¿no ves cómo hemos creado montañas de diversos colores, de un blanco intenso, de un rojo vivo
y de un negro intenso, se da la paleta primaria. Claro, rojo, claro, blanco esa y paleta negro. vital. Esa es la paleta Yo quería primaria. preguntar por el peso del rubí, porque tú tienes mucha obra roja, cuando se hablaba en ese libro, en Israq, también se habla del rojo. ¿Qué significa ese rojo? ¿Qué significa el rubí Claro, o el jacinto rojo? El rojo es el color. El rojo es el color. De hecho, en Andalucía tenemos una palabra muy elocuente para describir el rojo, que es colorado. Colorado, cierto, colorado. Colorado, entonces es el color. El rojo Es el colorado, colorado. el color por excelencia. Por ¿no? excelencia. Pero, y decías algo que a mí me fascinaba. El rojo es complementario del verde. El rojo es el complementario del verde. El rojo estaría en el lado oscuro del espectro. Y el verde es el color Y el verde es un color misterioso, es muy el misterioso. color del Hader. El Hader, y es muy misterioso porque es a la vez el único color que es al mismo tiempo simple y compuesto. ¿Cómo se puede ser al mismo tiempo simple? Explícanos eso porque yo Te no- explico, sí. En el paradigma de los colores materiales, pues se consideran que los colores primarios son rojo, amarillo y azul. Ujú. Con esos tres colores, mezclando esos tres colores, podemos obtener toda la gama completa de los Sí. colores. En cambio, en los colores luz, que son con los que funcionamos con los ordenadores, la televisión, todo eso son los colores primarios es RGB, RGB. red, green, blue, rojo, verde y azul. Y el amarillo ha desaparecido. El amarillo ha desaparecido. Es aditivo, es por adición. La paleta material es sustractiva y la paleta luminosa es aditiva. Claro. Añade. Entonces, el verde, desde el punto de vista de la materia, es compuesto de amarillo y azul. Está justo en el medio, entre el polo luminoso del amarillo y el polo oscuro del azul. Pero, sin embargo, en el sistema de los colores luz es un color primario, o sea que es el único que es al mismo tiempo primario y compuesto, simple y Es compuesto. fascinante. Fascinante, Porque además fascinante. es que es el color que tenía el Hader, que fue el profeta alayhi salam que inicia el profeta Musa. Es el Alayhi misterio, salam, es- después es- de ver el fuego, que es rojo, Es el misterio irresoluble, porque tú cómo puedes concebir una cosa que sea simple y compuesta al mismo tiempo. Es muy difícil. es y imposible. por eso se esconde. Es un profeta que además juega con esa ambivalencia, ¿no? Sí, es un enigma escondido, está en la cara oculta del espectro, es la complementariedad del rojo, es la vida contenida, digamos, Es en la las vida plantas, pura en porque las la plantas. vida es el propio paraíso. Se nos habla del Y Jannah después verde. los alquimistas nos hablan de la combustión de las flores, La combustión de las flores. que es, digamos, la desaparición del color, la desaparición de ese rojo que va desapareciendo, pero después hay una resurrección a partir de esa negrura, de esa oscuridad, Claro. hay una primavera, y las estaciones son también las estaciones del año, es decir, porque las estaciones no es solamente los hitos que recorren. Claro, porque Maqam tiene un valor, hasta donde yo sé, un valor físico en el árabe. Tiene un valor muy físico, ¿verdad? de una posición, De marcar una posición, exactamente. Sí, pero si tú, como todo está en movimiento, toda la creación está en movimiento, Pues nos vamos moviendo con los Maqam. pues aunque tú te quedes quieto en un sitio, tú ves cómo cruzan las estaciones por ti y qué es lo que nos ocurre durante el año, ¿no? Que atravesamos la primavera, el otoño, aunque estemos en el mismo sitio, Claro. vemos cambiar el paisaje, vemos cambiar todo, aunque no nos movamos, estamos viendo las estaciones. Es decir, que la estación sería, digamos, es como considerar, bueno, pues que dice, bueno, ya el sistema copernicano ya te dice que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Pero ¿y el Sol alrededor de qué gira, no? Pues ahora nos enteramos de que el Sol gira alrededor de otro Sol más grande, que se llama Alcione, de las Pléyades, que resulta que tarda 26.000 años, que era el año platónico, el año del ciclo de los 26.000 años, que es el que hemos pasado ahora. Eso no nos lo explicaban en el colegio. Claro. Entonces, hay un movimiento dentro de un movimiento, dentro de un movimiento y dentro de una galaxia, y esa galaxia está a su vez dentro de otro sistema. Lo que no llamaban aquello, el sonido de las Impresionante. esferas. La música de La música de esfera. las esferas, La ¿no? música de las esferas, sí. Eso es impresionante, eso es algo que te pierde, ahí te pierde completamente. Pues
te damos muchísimas gracias y sobre todo lo vamos a dejar aquí por falta de tiempo, pero no por falta de ganas. Volveremos a charlar contigo, volveremos a charlar de arte, de Islam y de espiritualidad. Cuando queráis. Y os tenemos que dar las gracias por haber visto estos 4 vídeos. Para nosotros es un auténtico placer y sobre todo estamos felices de que nos sigáis, y lo que os vamos a pedir es que le deis like si os ha gustado en nuestro canal de YouTube. Os vamos a pedir también que compartáis el vídeo si consideráis que es beneficioso e interesante, y sobre todo os vamos a invitar a que nos enviéis a través de nuestra página web, a través de nuestros correos salam@verislam.com, que nos enviéis vuestras propuestas de entrevistas, de temas para tratar, y que poco a poco podamos ser interesantes y beneficiosos para todos. Así que muchísimas gracias Hashim, y bendiciones y saludos de paz.